El atún en lata es uno de esos alimentos que parecen simples. Lo abres, lo escurres y listo. Pero para que pueda estar meses o incluso años en una estantería sin nevera, sin hincharse la lata y con una textura razonablemente constante, el proceso tiene que estar muy medido. Y la parte más decisiva ocurre antes de la fábrica. En el mar, en cómo se captura el pez y en cómo se enfría en las primeras horas. Si ahí se hace mal, el aceite no lo arregla. Y la esterilización no lo convierte en un buen producto, solo lo hace estable. Hoy vamos a ver cómo se hace el atún en lata desde su pesca hasta el final del proceso industrial. Número 1. La pesca. ¿Cómo capturan cientos de atunes en alta mar? El atún para conserva suele capturarse con métodos industriales, y el más utilizado es el cerco, que funciona rodeando un banco con una red enorme y cerrada por abajo como si fuera una bolsa. Es muy eficiente y permite sacar muchos ejemplares, pero exige un manejo rápido a bordo. Cuando entra demasiado pescado en poco tiempo, el riesgo es que parte de ese pescado pase demasiado rato sin enfriar. Número 2. Manejo a bordo, enfriado y congelación donde se gana o se pierde calidad. Nada más capturar el atún, empieza una cuenta atrás. El pescado es un alimento que si se queda templado, se degrada rápido. Cambia el olor. La textura se vuelve más blanda y aparecen defectos que luego se notan incluso tras cocinarlo. Por eso, muchas operaciones aplican protocolos claros. Limpieza básica, en algunos casos sangrado para reducir notas metálicas y enfriado inmediato. En barcos grandes, lo habitual para conserva es la congelación o ultracongelación a bordo. Número 3. Desembarque y llegada a la fábrica. Una vez en tierra, el atún llega a planta refrigerado o congelado. Aquí se hace la recepción técnica. Se comprueba temperatura del lote, se revisa estado general y se clasifica por tamaño. Clasificar por tamaño no es capricho. Afecta oro a los tiempos de cocción, al rendimiento y a la uniformidad del producto final. Además, se registra trazabilidad. Lote, fecha, proveedor y línea de proceso. Esto permite seguir el producto hacia atrás si hay cualquier incidencia. Número 4. Descongelación controlada y preparación higiénica en un solo flujo. Si el atún entra congelado, hay que descongelarlo sin castigar la carne. El gran problema sería que el exterior se caliente mientras el interior sigue duro, porque eso aumenta el goteo de líquidos y empeora la jugosidad. En industria se descongela con tiempo y temperatura controlados, normalmente en cámaras frías o con sistemas que buscan homogeneidad. El objetivo es que el atún quede firme, manipulable y con el mínimo desagüe posible. Después se pasa a preparación higiénica, limpieza y acondicionamiento para cocción. Aquí no se busca todavía el formato final, se busca seguridad y orden. Eliminar restos no deseados, reducir contaminación superficial y dejar el pescado listo para el paso que realmente transforma el producto. Número 5. Precocción. ¿Por qué se cocina antes de meterlo en la lata? Este es un punto que mucha gente no conoce. En la mayoría de procesos de atún en lata se hace una precocción antes del enlatado. Se suele realizar con vapor o agua caliente y tiene 3 objetivos muy claros. Primero, compactar el músculo. Al coagular proteínas, el pescado se vuelve más firme y se puede manipular sin que se rompa en exceso. Segundo, facilitar el despiece. Con el atún precocido es más fácil retirar piel, espinas y tejidos no deseados y obtener lomos más limpios. Y tercero, reducir parte del agua y la grasa natural. El atún se concentra y queda más estable para el envasado. Esta etapa se controla con precisión porque si te pasas, el atún queda seco y fibroso. Si te quedas corto, queda demasiado blando y se deshace en el despiece. Por eso se ajusta según tamaño y se comprueba por muestreo. La precocción no busca el punto final de comer, busca el punto ideal para trabajar y estandarizar. Número 6. Enfriado, reposo y despiece. Tras precocer se enfría. Enfriar es importante por 2 razones: seguridad durante la manipulación y textura. En caliente, el atún es frágil. Al enfriar, las fibras se asientan y el despiece queda más limpio. Muchas plantas dejan reposar un tiempo para estabilizar la humedad interna y reducir roturas. Luego llega el despiece y la selección. Se separan lomos, se retira piel y espinas y se recortan zonas que no interesan por textura o por color.
Aquí se define el tipo de lata que tú compras. Si el producto es lomos o trozos, se seleccionan piezas más enteras y uniformes. Si es desmenuzado, se aceptan fragmentos más pequeños y mezclas distintas. Esto no es solo estética. La selección afecta al comportamiento térmico en la esterilización final, a cómo se retiene la humedad y a cómo se percibe la textura. Una marca que busca consistencia controla mucho esta fase, porque mezclar sin criterio partes muy distintas se nota al abrir. Unas latas salen firmes, otras blandas, otras más oscuras. Número 7. Llenado y control de peso escurrido, la consistencia que el consumidor nota. Con el atún ya preparado se llena la lata. Aquí manda el peso escurrido, la cantidad real de atún sólido cuando eliminas el líquido. Se controla con dosificadores y balanzas porque la lata tiene que ser consistente. También se controla la compactación. Si metes el atún demasiado apretado, el resultado puede ser más seco después. Si lo dejas demasiado suelto, aparecen huecos, se rompe más y la presentación empeora. Se busca un punto medio, estable, uniforme y repetible. Número 8. Líquido de cobertura y espacio de cabeza. Decisiones simples con efectos reales. En el mismo flujo se añade el líquido de cobertura, aceite, agua o salmuera. El aceite aporta lubricidad y suaviza la percepción de sequedad, además de ayudar a proteger frente a oxidación al limitar el oxígeno en contacto directo con el pescado. El agua es más neutra y depende más de la calidad del atún y del proceso para no quedar áspero. La salmuera aporta sal y cambia el equilibrio de sabor y también influye en la textura percibida. Aquí también se deja un espacio superior, el espacio de cabeza. Ese espacio es necesario para que el cierre sea correcto y para que el envase se comporte bien con presión y temperatura. Si es demasiado pequeño o demasiado grande, puede afectar al vacío, a la deformación del envase o a la estabilidad final. Número 9. Cierre hermético y esterilización, el corazón de la conserva. El cierre de la lata se hace con un doble engargolado, una unión mecánica que tiene que quedar perfecta. Un cierre defectuoso puede no verse a simple vista, pero es crítico, porque compromete hermeticidad y conservación. Por eso se controla de forma constante. Y después llega el paso clave, la esterilización en autoclave. Las latas cerradas entran en equipos a presión donde se aplica calor durante un tiempo calculado para lograr esterilidad comercial. Eliminar microorganismos capaces de crecer durante el almacenamiento normal. Aquí no se trabaja a ojo. Cada tamaño de lata y cada tipo de producto tiene su curva de proceso. Si el tratamiento es insuficiente, hay riesgo. Si es excesivo, el atún pierde calidad, se seca, se rompe y se vuelve más áspero. Este paso también define el sabor típico del atún en lata, porque el producto termina de cocinarse dentro del envase cerrado, en su propio medio. Número 10. Enfriado. Controles finales y distribución. Tras el autoclave, se enfría para detener la cocción y estabilizar la lata. Luego se inspecciona. Latas abombadas, deformadas o dañadas se retiran. Se verifican parámetros de cierre y se hacen muestreos de calidad para confirmar que el lote es consistente en textura y aspecto. Finalmente se etiqueta con lote y fechas, se empaqueta y se distribuye. Como hemos visto, el atún en lata no es solo pescado con aceite. Es una cadena donde la pesca y el enfriado a bordo condicionan la calidad. La precocción permite estandarizar. El llenado define consistencia. Y la esterilización garantiza seguridad y vida útil. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale like y activa la campanita. Y dime en los comentarios, ¿tú eres de atún en aceite, en agua o en salmuera? ¿Y qué otro producto en lata quieres que expliquemos desde el origen hasta el proceso final?